Un saludo a todas las personas y los bendecidos que nos están escuchando a través de este estudio. En esta oportunidad que nos da el Señor de compartir su palabra, traemos como tema completos en Cristo. Y traemos este tema porque en la última célula, en el último estudio que compartimos juntos, hablamos de que Dios es un Dios plural. Elohim, un Dios plural, un Dios único. Y mientras miraba las notas de ese estudio y de lo maravilloso que es el misterio de la deidad, como dice el apóstol Pablo, dice, grande es el misterio de la deidad, Dios fue manifestado en carne. Y realmente es maravilloso saber que Emmanuel significa Dios con nosotros y que hace 2000 años atrás, Dios mismo, el creador del cielo y de la tierra, estuvo acá en la tierra, hecho hombre, hecho carne. Y también aprendimos de que Cristo salió de Dios, que Cristo era el Padre, profetizado en Isaías 9:6, que se le iba a llamar Dios fuerte y Padre eterno. En Juan 10:30 él dice, yo y el Padre uno somos. En Juan 13:3 dice que Cristo había salido de Dios, por lo cual es Dios. Y al mirar y al analizar esas notas, entendí un poquito más lo que dice Colosenses 2:8 y el porqué de lo que dice Colosenses 2:8, que dice que nosotros estamos completos en Cristo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículo 8 y te invito a que, si puedes, tomes tu Biblia y vayas conmigo a los versículos bíblicos que vamos a leer para que de esa manera te puedas edificar en la palabra del Señor y también puedas verificar absolutamente todo lo que nosotros estamos hablando. Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice de la siguiente manera, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Quiere decir que en Cristo Jesús habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Deidad significa Dios, divinidad. Y si nosotros estamos en Cristo, y en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, entonces podemos comprender por qué después dice, y vosotros estáis completos en Él. Porque estamos completos en Cristo, porque en Cristo habita Dios mismo. Toda la plenitud de Dios está en Cristo. Porque estamos en Cristo, somos hijos. Porque estamos en Cristo, somos hermanos de Cristo. Porque estamos en Cristo, somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y lo más maravilloso de esta realidad para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, es saber que al Padre le agradó que en Cristo Jesús habitase toda la plenitud de Él. Vamos a Colosenses, en el mismo libro donde estamos, Colosenses capítulo 1, versículo 19. Colosenses capítulo 1, versículo 19. Dice, por tanto, agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. ¿En quién? En Cristo. Estamos hablando de Cristo. Vamos a leer desde el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él o en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda
plenitud. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y por eso nosotros estamos completos en Cristo y no nos hace falta nada. Colosenses 3, versículo 1 al 3. Colosenses 3, versículo 1 al 3. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La razón por la cual nosotros tenemos vida es porque estamos con Cristo en Dios y Él es nuestra fuente de vida. No nosotros. Nosotros por sí mismos estamos completamente muertos, sin esperanza. Pero nuestra vida está con Cristo, escondida ahí. La vida eterna, la promesa de la vida eterna está en Cristo, en Dios. ¿Por qué? Porque toda la plenitud de Dios está en Él. Y la plenitud de Dios es vida y vida en abundancia y vida eterna. En estos versículos el apóstol Pablo asume esta realidad de que ya estamos resucitados con Cristo. El versículo 4, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El apóstol Pablo lo da como un hecho, como una realidad, como una verdad absoluta, como una promesa de que si tú estás en Cristo Jesús a través de la fe en Él, tú estás muerto, pero estás vivo porque la vida de Cristo, que es tu vida, está escondida con Él en Dios. Cuando Cristo se manifieste o regrese en su segunda venida, mira lo que va a pasar. Nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Por eso es que podemos decir que estamos completos con Cristo y nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta solamente en nuestro Señor Jesús, quien murió y resucitó por nosotros y es el único que ha vencido la muerte y por lo tanto tiene la vida y nos la da a nosotros por la fe en Él. Qué maravillosa promesa. Y yo pregunto, ¿estaremos completos luego de resucitar o de haber resucitado con Cristo? Claro que estamos completos. La lucha de nosotros es esta segunda naturaleza, que es la lucha que tenemos día a día en contra los deseos engañosos de la carne y este espíritu resucitado. Y en el estudio que nosotros tuvimos titulado las dos naturalezas del creyente, ahí nosotros nos dimos cuenta que la lucha del espíritu resucitado contra un cuerpo vendido al pecado. Por eso es que el apóstol Pablo en Romanos 7 dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, porque en Él estamos completos. En Él, en Cristo estamos completos. Y es una realidad. El Señor lo dijo, que sin Él nada podemos hacer. Y nosotros tenemos que tener eso muy claro para que nuestra vida diaria sea en total dependencia de Él. Y por la fe, el justo por la fe vivirá. Vamos a ir a Juan capítulo 15, versículo 5. Juan capítulo 15, versículo 5. Dice el Señor Jesús hablando, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. ¿Cuáles son esos frutos de lo que está hablando el Señor? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira, otro fruto es la vida eterna. Ese va a ser uno de los frutos que nosotros vamos a recibir porque vamos a permanecer en Él. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de Dios, de Cristo,
nada podemos hacer. Por eso es que en Él estamos completos. En el mismo libro de Juan, vamos a ir al capítulo 16, versículo 7. Y aquí nosotros podemos ver la obra y la labor del Espíritu Santo, que también esa plenitud del Espíritu está en Cristo y nosotros estamos en Cristo, por lo cual entendemos por qué Colosenses dice que estamos completos en Él. Mira lo que dice Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a explicar esos 3 puntos. Dice el Señor, de pecado por cuanto no creen en mí. Entendemos de que la salvación es única y solamente por la fe en Jesucristo. Si no crees en Él, no tienes salvación. No importa lo que hagas, no importa lo que creas, no importa lo que aceptes. Si no crees en Cristo Jesús, no puedes tener vida eterna. Versículo 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué significa eso? ¿Por qué de justicia? ¿Y qué tiene que ver que Él vaya al Padre y no le veamos más? Porque cuando Él le dijo a Tomás, le dijo, bienaventurados los que creen y no que ven. La salvación va a ser a través de la fe en Él. Y toda persona que crea en Jesucristo, aunque no lo vea, pero crea en el testimonio escrito a través de la palabra de Dios, será salvo. Nosotros no vemos a Jesús, nunca lo hemos visto, pero creemos en Él porque la justicia de Dios se ha manifestado en nuestra vida por medio de, no de verlo, sino de creer en Él. Quiere decir que Él dice, mira, como yo me voy, y aunque yo me vaya, ustedes van a creer en Él, la justicia de Dios va a venir sobre ustedes. Romanos 3:21. Dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Gloria a Dios. Mira, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Como somos salvos por medio de la fe y el justo por la fe vivirá, nos convenía que Él se fuera para nosotros poder recibir el don de la fe, creer en Jesucristo y ser salvos. Abba Padre, gloria a Dios. Romanos 3:22, la justicia de Dios, la que Él nos otorga por medio de la fe en Jesucristo. Regresamos a Juan, capítulo 16, versículo 11, dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué significa ese tercer punto? Vamos a ir a Romanos 8:3. Vamos a ver cómo el Señor dio juicio al príncipe de este mundo y juzgó al príncipe de este mundo. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, mira, condenó al pecado en la carne. Ese es el primer juicio que hizo el Señor. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgados. ¿Acaso nosotros no éramos esclavos del pecado? Claro que éramos esclavos del pecado, pero Cristo condenó en su carne al pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Número 1, el Espíritu convence al mundo de pecado. Romanos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios.
el Espíritu a través de ese escrito en la palabra. Toda persona puede ir a la Biblia y ver su condición, ver su necesidad de Dios, ver la incapacidad de cualquier ser humano de poder ser declarado justo delante de Dios a través de las obras. Dios lo encerró absolutamente todo en pecado para que nosotros pudiésemos recibir la justicia de Dios por medio de la fe y también entender que el juicio de Dios ya ha sido puesto contra del pecado. La obra perfecta de Dios cumplió esos tres propósitos. Y hoy en día nosotros podemos declarar que estamos completos en Cristo Jesús. El versículo 12 del capítulo 16 de Juan. Aunque tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, porque es que hay una unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará. Si tú te das cuenta, absolutamente toda la revelación de la palabra, absolutamente toda, especial y específicamente el evangelio revelado al apóstol Pablo por el Señor Jesucristo mismo, esa revelación que fue a través de Cristo Jesús, a través de su Espíritu, no hace otra cosa sino glorificar la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. En ningún otro lugar en la Biblia tú puedes encontrar, leer lo que Jesucristo hizo en la cruz y lo que significa para nosotros en el nuevo pacto, ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No lo encuentras en ningún otro lado sino en las 13 epístolas del apóstol Pablo. Y se cumple lo que el Señor dijo, que su Espíritu me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La unidad perfecta de Cristo en el Padre, en el Hijo, el Espíritu. Un Dios plural por sus atributos plurales, omnipresente, omnisciente y omnipotente. Dice el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío y por eso dije que tomará de lo mío. El 13, mira, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Hay algo que el Espíritu de Dios nos ha hecho saber, nos ha dado a conocer. ¿Dónde se cumple esta palabra? Mira, qué maravilloso que lo podemos comprobar. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Aquí se cumple lo que dice Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios, porque es Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Te acuerdas que el Señor dijo, y os hará saber las cosas que habrán de venir? Oye, tu herencia, tu seguridad, la gracia del Señor, su misericordia, su obra perfecta en la cruz del Calvario, Dios nos las ha dado a conocer a través del Espíritu.
y se la dio a conocer a través de la revelación que Cristo le dio al apóstol Pablo para traer el nuevo pacto escrito en las 13 epístolas. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, tu herencia, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Señor dijo, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí se está cumpliendo esa palabra maravillosa del Señor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En otras palabras, tienes que estar resucitado con Él. Para una persona poder entender la palabra de Dios, como la palabra del Señor es vida y es espíritu, tiene que haber sido resucitado por el Señor en su espíritu, porque de otra manera para ti van a ser locura y no las puedes entender porque se han de discernir espiritualmente, se han de discernir, entender y recibir en un espíritu resucitado. En cambio el espiritual o el que ha resucitado juntamente con Cristo juzga todas las cosas o discierne, es la palabra correcta, todas las cosas, pero él no es discernido de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo no sé si tú te has puesto a pensar lo que significa eso. Quiere decir que tú puedes tener la verdad absoluta en esta vida si solamente conoces lo que el Espíritu ha dado a revelar. Si tú conoces el Evangelio de la gracia, si tú sabes cómo piensa el Señor Jesucristo, si tú sabes cómo piensa nuestro Padre Celestial, tú tienes la mente de Cristo. Y hermano, ¿cómo yo sé lo que piensa Cristo? Sencillo. Mira, Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Si tú conoces lo que el apóstol Pablo habla y enseña, tú tienes la mente de Cristo, porque él tenía la mente de Cristo, porque él hablaba la revelación que Cristo mismo le dio para nosotros, la iglesia, para nosotros los gentiles. Al apóstol Pablo nadie le enseñó todo lo que escribió, absolutamente nadie, solamente Jesucristo. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago, no fue ninguno de los apóstoles, no fue ninguno de los discípulos que le enseñaron al apóstol Pablo lo que él escribió en sus 13 epístolas. Todo lo que él escribió fue por revelación de Jesucristo. Mira el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Él no fue a comprobar con Pedro, con Juan, con Santiago, con Tomás, con Mateo, lo que él había recibido, porque él supo desde un principio que el que se le apareció en el camino a Damasco fue Jesucristo mismo resucitado. El evangelio que el apóstol Pablo recibe es el evangelio directamente de Cristo ya resucitado, no antes de la cruz, sino después de la cruz. Y eso es importantísimo, por la sencilla razón de que el nuevo pacto, la herencia, solamente puede ser revelada después de que el testatario muere. En este caso, Jesucristo era el testatario. Sobre él estaba un nuevo pacto, un nuevo testamento que iba a ser revelado, pero era necesario que Cristo muriera primero. El apóstol Pablo viene siendo como el abogado que se sienta y se reúne con la familia, con los herederos, y les muestra y les abre el testamento y les dice, mira, este es el testamento que el que murió os ha dejado.
Eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo. En su gracia, en su amor, en su bondad, escogió a un hombre, pudiera haber sido Pablo o cualquier otro. Pablo aquí no es el importante. Lo importante es que Jesucristo escogió a un hombre para revelarnos a nosotros, la iglesia, por el amor que nos tiene, revelarnos su herencia, su pacto, sus promesas, su garantía, lo que ha de venir, nuestra salvación, nuestra justificación, nuestra redención, nuestra justicia. Si nosotros no tenemos el Nuevo Testamento, si no tenemos nosotros las 13 epístolas del apóstol Pablo, no conociéramos nuestra herencia en Cristo Jesús. Nosotros no conociéramos de que estamos completos en Cristo. Nosotros no tendríamos Colosenses 2:8, donde dice: mira que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres y no según Cristo, porque en él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. Si no fuese por esa revelación maravillosa, tú y yo no pudiéramos estar disfrutando de esta herencia, de la gracia y del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Y le damos gracias infinitas a Dios por eso. Y vamos a terminar con Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3. Esto es lo que el Espíritu Santo nos ha dado a conocer. Esto es lo que el Señor prometió, que nos convenía a nosotros que Él se fuera para recibir la justicia a través de la fe y para que el Espíritu llegara y nos guiara a toda la verdad. Porque Él, el Espíritu, glorifica a Cristo. Y aquí lo vamos a ver. Aquí vamos a ver absolutamente todo lo que el Señor dijo, cumplido en el nuevo pacto. Mira, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Mira cómo glorifica a Cristo Jesús. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, porque Él quiso hacerlo. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Por la gracia nosotros somos aceptados en Él, en Dios, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. No por nuestras obras, por las riquezas de la gracia de Dios, un don no merecido. Dice el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, o en Cristo, asimismo tuvimos que herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Dios te predestinó y te salvó porque Él quiso por su voluntad hacerlo, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Recuerda Juan? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión ya adquirida. Todas esas promesas, toda esa vida eterna es tuya, para alabanza de su gloria. Estimado amigo, estimado hermano, bendecido del Señor, tu salvación es para la alabanza de la gloria de Dios, para que nosotros nos podamos ver entre nosotros mismos, los miembros de la iglesia, y decir: mi hermano, mi hermana, alabemos al Señor, porque nos ha salvado a nosotros
Y la salvación de nosotros es la muestra perfecta de que la salvación es por gracia. Porque todos sabemos que somos imperfectos, porque sabemos que estamos destituidos de la gloria de Dios. Nuestra salvación es la prueba misma de la bondad de Dios para con nosotros. Yo declaro y recibo de que cuando leas Colosenses 2:8 y cuando leas que tú estás completo en Cristo Jesús, tú ahora lo entiendas mucho mejor. Vamos a ir a Hebreos y con eso vamos a terminar. Hebreos capítulo 10, versículo 10. En otro estudio explicaremos un poco más esto, pero el énfasis va a ser en el resultado perfecto de estar en Cristo Jesús y en el beneficio maravilloso para nosotros. Hebreos capítulo 10, versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, este es el héroe, este es nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Redentor, el que hace la diferencia en nuestras vidas, en quien estamos completos. Mira, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por la ofrenda de Cristo Jesús, yo soy perfecto en mi espíritu. Por su gracia, por su amor. Yo no sé si un día lleguemos a comprender lo que eso significa. Yo creo que sí, yo estoy seguro que sí. Cuando estemos en la eternidad junto con Él, vamos a poder disfrutar ese gran amor que Dios tiene por nosotros. Si hoy en día nos constriñe su amor y nos humilla, entender que el Dios de los cielos nos amó tanto que se entregó por nosotros y nos ha dado tanto, porque este es el regalo más maravilloso que pueda existir, que por la ofrenda de Cristo tú eres declarado justo y perfecto delante de Dios, que por eso es que vamos a necesitar una eternidad para agradecerle a Dios y alabar su nombre por todo lo que ha hecho por nosotros. En esta noche o en esta mañana, yo declaro y recibo y creo por la fe de que tú te has edificado con este estudio bíblico. Padre, en este momento te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias, Señor, porque cada vez que escudriñamos la misma, Señor, nos edificamos y nos llenamos de tu amor, de tu espíritu. Y cada día más nos perfeccionamos, Señor, y vamos en camino a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado a través de tu espíritu, tu revelación, Señor, en la palabra, de que en ti estamos completos, de que con una sola ofrenda nos has hecho perfectos para siempre. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu sacrificio, gracias por tu gracia, gracias por el don de la fe que hemos recibido, por medio del cual podemos creer en ti y ser salvos por la gracia tuya, Señor. Padre Santo, enséñanos cada día más a ser humildes, a ser sencillos, a ser amables, a aprender a perdonar, a soportarnos los unos a los otros, Señor, para que podamos llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús nuestro Señor. Y en este momento, Padre bendito, confesamos y declaramos todo lo que estamos acá y todo lo que estamos escuchando este estudio, de que Jesucristo es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos, y que solamente a través de Cristo Jesús hay salvación, y que solamente a través de Él podemos llegar a ti, Padre Santo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, el que resucitó de entre los muertos. Amén y amén. Bendecidos.